El Mayadín. Las bombas caen, son bases claves del enclave en la redonda esfera, nave insignia porque saben que si las masas no saben, salen masas y las lanzas ante el hierro saben morir sus sueños de libertad, de humanidad sin yugo. La información será la mejor carta ante el verdugo, porque a su condición se llevó vidas porque pudo. Pero esto no es la selva y los pueblos no son felpudos. La dignidad en su estado más puro se mantuvo. Oídos atentos, ¿qué intereses tiene el que te está contando el cuento? Ojos abiertos, si buscan que no entiendas es porque te están mintiendo. Conflictos. Desde el principio del siglo XXI, los partidos políticos conservadores en México han llegado al poder. Primero durante la presidencia de Vicente Fox Quesada y después, y de manera continua, con Felipe Calderón. Los dos, parte del Partido Autónomo Nacional. Los dos, parte de ese núcleo duro del centro de México, de Guanajuato y de Michoacán, conocido como el Yunque. Conservadores en lo político, vinculados a lo religioso, y el catolicismo de esa parte del centro del país pareciera que su tiempo político ha pasado. Por eso hoy, una nueva derecha vinculado a nuevos actores políticos con estrechos vínculos con algunas personalidades del exterior, pero también con movimientos políticos estadounidenses, parecen llegar a los Estados Unidos mexicanos. Soy Sebastián Salgado y hoy aquí en Conflictos por Almayadín en español estaremos hablando de la nueva derecha fascista en México y de qué manera golpea en ese país. Te invito a compartirlo en este informe. Y vea esto, ideas conservadoras, conócelas. Así se anuncia la Conferencia Política de Acción Conservadora en la Ciudad de México. Será el próximo 18 y 19 de noviembre. Ay, qué horror. Participan personajes como el ex asesor de Trump, Steve Bannon, Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente saliente de Brasil, así como Balázs Orbán, funcionario húngaro polémico por el trato inhumano que da a los inmigrantes. Entre otros. El evento es promovido, escuche, nada más y nada menos que por Eduardo Verástegui. ¿Y qué cree? Los boletos ya están agotados. Y durante la conferencia de acción política conservadora en México, ya se destapó un nuevo contendiente a la presidencia de nuestro país. Se trata del actor Eduardo Verástegui. Así es, vamos a los detalles con mi compañero Antonio Anistro. Y después seguramente Eduardo Verástegui, el futuro presidente de México, ¿no? Imagina tener un presidente que encima de inteligente es guapo como él. Así fue como el diputado conservador brasileño Eduardo Bolsonaro destapó como candidato a la presidencia de México al activista católico y actor Eduardo Verástegui en el cierre de la primera conferencia de acción política conservadora en México. Mi candidato a presidente de México. Y para iniciar esta emisión de Conflictos por Almayadín en español, tenemos el lujo de poder comunicarnos con Vicente Serrano, quien es un gran periodista mexicano que hemos estado siguiendo desde hace mucho tiempo y que es además el director de Sin Censura, que podríamos decir que en los últimos años es un medio que ha tenido un crecimiento exponencial. Vicente, te saludamos aquí desde el estudio de Almayadín en América Latina. Yo les mando un abrazo y mi agradecimiento por tomarnos en cuenta y a tus órdenes. Vicente, veníamos siguiendo algunas de las particularidades de la política mexicana en los últimos meses y nos ha sorprendido un poco como una especie de nueva virulencia, ¿no? Que en esta etapa de lo que podría ser la segunda parte del sexenio de Andrés Manuel López Obrador se está conformando con una especie, si se quiere, de nuevas derechas, diferentes a las que hemos conocido en un pasado no tan lejano de Vicente Fox y Felipe Calderón, pero que a través de una conferencia que se ha dado en los últimos días
hemos visto que de alguna manera se empiezan a congregar una serie de figuras que tienen una postura y una impronta, si se quiere, golpista contra la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. Decime cómo lo ves vos. Pues fíjate que yo considero que es la misma derecha ultra rancia que hemos visto en diferentes partes del mundo, en diferentes tiempos. Solo que ahora han visto que o retoman estas cumbres, esta estrategia, este armado, o se verán imposibilitados para detener esta ola que ha hecho girar a América Latina hacia la izquierda. Esta cumbre del CPAC o del CEPAC que se llevó a cabo en México, pues es la unificación de esfuerzos, es el reunir esfuerzos de figuras como Santiago Abascal de Vox en España, es el reunir a personajes como Donald Trump de Estados Unidos, al hijo del presidente, todavía presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Y bueno, considero levantar la voz desde la ultraderecha, desde los ultraconservadores, para intentar hacerle frente a lo que los partidos de derecha en México no han podido, que es el fenómeno Andrés Manuel López Obrador. El PAN, el Partido Acción Nacional, es el partido conservador en México y se ha visto apabullado ante el 70% de aprobación del que goza el todavía presidente Andrés Manuel López Obrador, a 4 años de haber tomado las riendas de nuestro país, de México. Y bueno, pues ahora tenemos a una figura que a mí en lo particular me parece de caricatura, Eduardo Verástegui, un actor, un cantante. Creo que no te vas a enojar si me tomo el atrevimiento de decir que un muy mal cantante y un muy mal actor. Ahora es elevado como la imagen de estos ultraconservadores, que también hay que decirlo, son muy críticos del Partido Acción Nacional porque dicen que ellos son la respuesta conservadora a lo que no han podido hacer partidos políticos como el PAN. Ahora hablan de formar un nuevo partido político con el respaldo de los republicanos estadounidenses. Y bueno, Eduardo Verástegui está siendo lanzado desde esta cumbre CPAC como un aspirante a la presidencia de México. Para que tengan un poquito de contexto, más allá de su trabajo como actor o como cantante, ha sido centro de alguna atención Eduardo Verástegui en los últimos años por su activismo religioso. De hecho, es conocido por rezar el rosario en sus plataformas, en sus canales de YouTube y bueno, pues ha generado apoyo y rechazo al mismo tiempo por abanderar o tomar el estandarte de la Virgen de Guadalupe en México, y desde esa trinchera ultraconservadora es que ahora se ha convertido en algo así como el ejemplo a seguir para este movimiento. Disculpa que me haya extendido, pero es básicamente lo que veo, elementos que puedo poner sobre la mesa para el diálogo. Me parece interesante, Vicente, porque nosotros también necesitamos entender a la religiosidad como una expresión popular. Y sabemos que México es un país católico y que incluso muchos mexicanos y mexicanas más que católicos se sienten guadalupanos. Y entonces la utilización de ese tipo de simbología vinculada a la fe también puede llegar a ser una herramienta poderosa, como supo utilizarla Bolsonaro con los grupos evangélicos en Brasil, y que el propio Gilberto Lozano, yo recuerdo que también intentando utilizar una imagen de la Virgen de Guadalupe, bueno, el propio cuadro estaba que se le venía encima y mucha gente, bueno, pudo hacer lecturas incluso políticas vinculado a eso, ¿no? Fíjate qué interesante. Al presidente Andrés Manuel López Obrador, que
respeto mucho tu opinión, tal vez tú tengas otra opinión. Se ha convertido en un líder regional en América Latina. Al presidente Andrés Manuel López Obrador lo han tildado de autócrata, de aprendiz de dictador, y una y otra vez ha demostrado su gran talante democrático. Precisamente cuando le preguntaron en su conferencia de prensa matutina sobre esta cumbre de los ultraconservadores, él dijo que tenían toda la libertad de reunirse y de expresarse, echando por tierra estos ataques. Han dicho que es corrupto, pero no han podido demostrárselo. Han incluso ido más lejos con el apoyo de los medios corporativos, la prensa vendida, nosotros en México le llamamos chayotera, o sea que reciben dinero por su silencio, por sus opiniones. Le han tratado de echar encima algún vínculo con el crimen organizado, con el narcotráfico. Todos esos esfuerzos han sido infructuosos por parte de la oposición. Yo considero que esto de meterle la religión a la discusión política es otro intento de los rivales políticos del presidente, estos odiadores, de buscar ganar terreno. Debo de decir que no es para sorpresa. Son intentos desesperados porque nada les ha funcionado en estos 4 años, y no es poca cosa que en estos momentos, a 4 años, esto sí es de notarse, a 4 años de haber iniciado su mandato, el presidente Andrés Manuel López Obrador se encuentra en el segundo lugar de aprobación en estas mediciones que se hacen a nivel mundial, solo por detrás de el primer ministro de India. Así que, pues, es el reagrupamiento de los ultraconservadores en México. Ya hace algunos meses, si recuerdo bien, el año pasado, Santiago Abascal fue recibido por los panistas en el Senado de la República, algo que les generó muchas críticas, incluso al interior del propio. Santiago Abascal, digamos, Vicente, para la gente que nos está viendo, el líder de Vox en España. Claro, el líder del ultraconservador partido español, señalado por racista, por misógino, por homofóbico, por todo lo que quieras y mandes. Así que creo que este es para ellos una cumbre importante, y ahora deberíamos de estar al pendiente de las reacciones. Yo debo de decir que espero que no haya gran jalón, gran atención a esto, más lo que hemos dado de cobertura mediática para exhibir precisamente estos llamados a acabar, dicen ellos, contra el socialismo y el comunismo, con lo que también dejan ver una gran ignorancia. Comentarte que, bueno, referente a lo que vos decías sobre el liderazgo del presidente López Obrador, más allá de las opiniones personales, yo creo que ha quedado más que demostrado desde el principio de su gestión lo que fue el rescate en ese momento al golpe contra el presidente Evo Morales en Bolivia, la ayuda en el acercamiento, en el diálogo de las partes del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela con la oposición. Bueno, pone a México en un lugar de liderazgo más allá, siento yo, de las opiniones políticas. Ahora, siento que ese mismo liderazgo hace que la derecha reaccionaria mexicana tradicional, y es por ahí en la parte en que no coincidimos tanto, se da cuenta de que la 4T, recordemos para la gente que nos está viendo, la 4T es el movimiento conocido como la Cuarta Transformación, que sería la continuidad de 3 grandes procesos históricos que fueron la independencia de España, el gobierno de Benito Juárez y la separación de la Iglesia y del Estado, y la Revolución Mexicana. Después de esos 3 grandes procesos populares, los 3, este proceso de la Cuarta Transformación de un gobierno realmente popular como parte de la democracia mexicana. Ahora, si la derecha, Vicente, se da cuenta de que la 4T va a continuar
siendo en el gobierno y que los partidos políticos tradicionales, ni el PRI ni el PAN, están en condiciones de hacer una oposición seria y de alguna manera lo han estado demostrando en los últimos años, empiezan a buscar nuevos actores políticos y nunca mejor dicho con las características de estos que están presentando que se parecen más a Volodymyr Zelensky, que viene del plano actoral en Ucrania y vemos las consecuencias que eso ha tenido, que una persona que tenga conocimientos profundos de las necesidades sociales y políticas de México. Claro, voy a hacer referencia a Facundo Cabral, que en paz descanse, con quien tuve la oportunidad de coincidir en este plano. Y recuerdo que decía Facundo que solo en Estados Unidos se puede ser un muy mal actor y un muy mal presidente a la vez, en referencia, si recuerdo bien, a Ronald Reagan. Pues ojalá que siga manteniéndose aquello de que solo en Estados Unidos, por esto que estoy mencionando, que están elevando a Eduardo Verástegui a una prominencia política. Fíjate que en un México tan arraigado, tan católico, tan guadalupano, va a ser muy interesante la reacción de la clase popular, de la gente de a pie, como le llamo yo, porque son muchos católicos, son muchos guadalupanos, son muchos pobres, y ese arraigo que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador en las clases, en la clase popular, con la que ha conectado con aquello de primero los pobres, que es la base de su gobierno, creo que va a haber un choque ahí muy interesante. La verdad, intento desmenuzar, entender, digerir esto que nos ha tocado escuchar de los discursos contra el socialismo, contra el comunismo, por la verdadera, el verdadero conservadurismo, dicen en esta cumbre del CIPAC. Yo creo que no va a tener mucho impacto. ¿Por qué? Porque estarían yendo estas personas, los Trump, los Verástegui, los Abascal, los Bolsonaro, contra esta gente que por primera vez está recibiendo apoyo como adulto mayor, que está recibiendo apoyo como discapacitado, que esté recibiendo apoyo como estudiante, y que se está beneficiando de estos programas sociales del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. No vamos muy lejos, hace poco más de una semana se registró una multitudinaria marcha, protesta contra el presidente, aunque hayan vendido esta manifestación en defensa del INE, que es el Instituto Nacional Electoral, el organismo electoral en nuestro país. Y bueno, pues no exagero si digo que no vi a muchas personas de los lugares agrícolas, del campesinado, marchando en defensa del Instituto Nacional Electoral ante la iniciativa de reforma constitucional en términos electorales que ha propuesto el presidente Andrés Manuel López Obrador, para que sea el pueblo, sea la gente la que elija a los consejeros electorales, a los magistrados electorales. Y bueno, es esta reacción de la clase política que se ha beneficiado históricamente en sus élites, en sus grupitos, en sus cotos de poder, los que se han mostrado abiertamente en contra de esta reforma electoral. Y bueno, pues muchos de estos conservadores o ultraconservadores son los que también estuvieron apoyando estas marchas, estas protestas contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. Vicente, bueno, mencionabas el INE y no podemos dejar de recordar que este ente autárquico mexicano, que es el encargado de realizar los procesos electorales en un país donde no es obligación votar, ha mostrado vinculaciones, si se quiere, a los partidos más conservadores, sobre todo recordando aquella en la que existía muchísima información a través de la cual Andrés Manuel López Obrador le había ganado la elección a Felipe Calderón y que sin embargo ahí lo vimos entrando por una puerta trasera a Felipe Calderón y asumiendo por 6 años.
Pero la historia tiene estos reveses y hace que en este momento en que estemos hablando, bueno, se pueda poner en tela de juicio si esa institución todavía debe seguir manejando los procesos electorales mexicanos. Vicente Serrano, te agradecemos muchísimo tu participación y te enviamos un saludo cordial hasta el bello estado de Sonora donde te encontrás en este momento. Y desde Sonora, en los Estados Unidos mexicanos, nos vamos hasta la República Bolivariana de Venezuela, donde ahí se encuentra el filósofo especialista en temas de comunicación, Fernando Buen Abad, en la Feria Internacional del Libro en Caracas. Estamos analizando de alguna manera esta coyuntura donde la derecha internacional se está abroquelando de alguna manera en los Estados Unidos mexicanos y un reciente artículo tuyo, publicado en La Jornada justamente de México, dice que todo es susceptible de empeorar. Y en ese artículo marcás como una especie de mapa de ruta político a través del cual las estrategias de la derecha, incluso con tintes fascistas, tienen en agenda tres cosas muy importantes. La primera, capacidad de control, necesitan ejercerla e intentan de alguna manera perpetrar eso en el tiempo. El acceso a los recursos naturales y las garantías en el proceso de deudas, que los países en los cuales la derecha tiene una influencia sobre el gobierno le pueda garantizar el pago de las deudas que esos países han contraído con los organismos internacionales. Contanos de qué manera este mapa que estamos viviendo realmente podría llegar a empeorar. Efectivamente, la derecha en general en América Latina me parece a mí que está atravesando por una crisis profunda en la medida en que, como se ve, hay avances significativos en la geopolítica latinoamericana, especialmente avances en el sentido de los gobiernos llamados progresistas, en el sentido de una configuración política en la región que a la derecha no le gusta mucho, que digamos. Entre otras cosas porque proyectos políticos que están pensando en defender recursos naturales, que están pensando en recomponer algún equilibrio de la distribución de la riqueza en la región, donde, por cierto, es imperativo que haya un control y un freno a la fuga de las riquezas, porque las condiciones políticas y económicas se han agravado sensiblemente en la patria grande. La derecha está desesperada porque no tiene liderazgo hoy por hoy teórico, no hay un referente en ellos que pueda tener, digamos, un apunte, una lógica de hombres de Estado, con una perspectiva de estadistas en todo caso, con una propuesta concreta que acuda y que entienda y que resuelva las demandas sociales frente a un futuro incierto, complejo, pospandémico, envuelto en una situación bélica como la que se vive en Ucrania. Y creo que esta derecha hoy tiende a aglutinarse y tiende a hacerse obediente a las exigencias de Estados Unidos. Y la exigencia primera es, uno, obligar a los países a cumplir con los endeudamientos irracionales y auténticamente inhumanos que se están viviendo en la región, someter a los estados a un riguroso sistema de cumplimiento de acuerdos, leyes e iniciativas que garanticen la fuga de las riquezas, como particularmente se ve en el caso del litio en la región del sur del continente, y también como se ve tratando de intervenir en las democracias para torcerle el brazo a la voluntad jurídica y política de los países. Es una derecha que ha enloquecido con su guerra judicial, es una derecha que ha enloquecido irracionalmente, como no, se hace ver con amenazas y con histrionismos políticos que hoy parece que en el escándalo, que en la payasada gestual, que en la bravuconada de la oratoria que están ensayando de algunos líderes de la región, incluyendo a Macri, incluyendo, bueno, a muchos otros que hoy parece que quieren acentuar un modo de discurso y de impresión
política que parece obedecer al mandato y al formato de Donald Trump. Me parece que es una derecha que ha perdido capacidad de configuración política, de acuerdo político, de negociación, como le llaman ellos, y que hoy están tratando de hacerse sentir más fuertes, más radicales o incluso haciendo más ostensible su intolerancia histórica, pero sobre todo hoy volviéndose más amenazante. Y creo que ahí hay un peligro que hay que advertir y ante él hay que estar muy alertas. Fernando, hablábamos recién con Vicente Serrano sobre el liderazgo de alguna manera del presidente mexicano y de qué manera esto puede generar una continuidad en lo que se conoce como la Cuarta Transformación. ¿Existe alguna especie de obsesión por parte de la derecha internacional en debilitar el liderazgo del presidente mexicano y al mismo tiempo intentar sofocar lo que podría ser la continuidad histórica de este proceso político? Sí, a mí me parece que actualmente la derecha en México se organiza y hace esta cumbre de derecha y extrema derecha, porque entre otras cosas les ha dolido mucho no solamente el proyecto de la Cuarta Transformación, que hoy por hoy en México tiene un aliento de continuidad fuerte, que en las bases de la militancia de Morena y del progresismo mexicano parecería no hay dudas de que la Cuarta Transformación, llamada así el movimiento de López Obrador, necesita tiempo y necesita continuidad para lograr, para consolidar en todo caso, esta primera fase de su proyecto político. Tiene que ver con nivelar los atrasos históricos en términos de luchar contra la pobreza, de igualar condiciones en todo caso para la distribución de la riqueza en el país. Tiene que ver pues con un programa de reordenamiento político en México contra los desequilibrios brutales que vino produciendo el sistema, digamos, priista, panista que hemos conocido. Sí estoy claro que hay un aliento y una vocación en México fuerte, solidaria, que acompaña a López Obrador, pero eso le duele mucho a la derecha en México. En realidad creo que la respuesta que han dado ahora organizando en el país un encuentro con toda la derecha y la ultraderecha tiene que ver con ratificar principios históricos de reordenamiento de la derecha. Las consignas que se han dicho y que se han reproducido en ese encuentro de esos grupos no hace más que acusar una especie de nostalgia de ellos, acusar una especie de necesidad desesperada de ordenar sus filas, de ordenar un programa y también creo que de ejercitar un músculo de coordinación también política que no ha sido del todo frecuente en algunos aspectos. Pero tengo bien claro que en todo caso hay una rabieta también, hay una especie de desplante, digo histriónico, digo yo casi escénico, por parte de algunos de los participantes en esta convocatoria y en estos grupos de la derecha y de la extrema derecha, porque está claro un resentimiento, odio sería la palabra quizá, de clase incluso, que se muestra con todo desparpajo en lo que se dice, en los insultos, en las agresiones, en las críticas. No hay un proyecto de Estado que defina digamos, el horizonte de una salida humanista, de una salida, digamos, correcta, lógica, equilibrada, de distribución, que proponga y que suponga subsanar los desequilibrios económicos y políticos del país por parte de la derecha. Por lo tanto, en sus vociferaciones se alcanza a percibir casi exclusivamente desplantes emocionales, diría yo, y que en todo caso, sin engañarnos, acusan que por debajo, por detrás, o como si fuese una teoría del iceberg, ¿no? Donde no vemos, está, creo, un proyecto de reorganización, de reordenación, que tiene sí que proyectos desestabilizadores, sí que intenciones de bloquear algunas esferas de la actividad económica y desde luego de ensuciar a como dé lugar la vida política del país, usando el lawfare
usando pues la trinchera mediática que ellos tienen, desde donde disparan necesariamente calumnias, falacias y en todo caso operaciones mediáticas que son fundamentalmente calumnias y fundamentalmente fake news, ¿no? Fernando, cuando analizamos el rol de lo que sería la derecha internacional y los medios corporativos de comunicación, vos has estado empleando un concepto que de alguna manera dimensiona la situación real de los tiempos que estamos viviendo y lo llamás la operación Cóndor mediática, recordando aquella operación a través del cual desde los Estados Unidos se coordinaba los procesos de las dictaduras de América Latina para que incluso una persona que podía ser buscada en un país pueda ser detenida en otro país de nuestra región. ¿De qué manera se puede acoplar este concepto de plan Cóndor mediático a la situación que estamos viviendo en este momento? Sí, Sebastián, aquí en el Foro de Sao Paulo ha habido una coincidencia enfática entre los distintos representantes de partidos políticos y movimientos sociales a propósito de cómo se está comportando la estructura, digamos, de las corporaciones monopólico-mediáticas en toda la región. Ha sido significativo el análisis sobre el papel de estas monopolios mediáticos en Brasil. Por supuesto, el caso del Grupo Clarín ha sido enfáticamente señalado y también, desde luego, el caso de Televisa de México y el Mercurio, en fin. Esta caracterización que, bueno, yo he venido acompañando y tratando de desarrollar de la operación Cóndor mediática en América Latina, ha tenido eco en este Foro de Sao Paulo, porque incluso hemos sido, yo mismo he sido de los que ha propuesto que sostengamos que construyamos una corriente de denuncia, una corriente de comunicación contra el neonazifascismo que se está expresando y pronunciando cada vez más en la región, y junto con la Universidad Internacional de las Comunicaciones, que ha sido la sede para el encuentro del Foro de Sao Paulo, se ha instruido una mesa de trabajo permanente para poder hacer observación y documentación de los distintos episodios en los que las mafias mediáticas y las operaciones, digamos, monopólicas transnacionales de la comunicación asientan sus reales y sus caprichos de ofensivas. Ha sido muy claro, te repito, el análisis que se propuso, primera porque coincidió el encuentro de México de la derecha y la ultraderecha en los días del desarrollo del Foro de Sao Paulo, y porque en sincronía pues se presentaron dos polarizaciones de la opinión muy sensibles y muy significativas a propósito de, por un lado, exigir la democratización de las herramientas de la comunicación, pero por otro lado también exigir un tratamiento respetuoso para las democracias en América Latina, que han sido muy golpeadas por los referentes mediáticos de la derecha. Y esto incluso pidiendo, dentro de una agenda compleja para la región, pidiendo explicaciones concretas sobre el papel del Grupo Clarín de Argentina, por ejemplo, ante el intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández, la manipulación mediática para suponer o imponer la idea de que se trata de un autoatentado, de disminuir la importancia histórica de esto, hasta hacerlo parecer como una especie de situación intrascendente, cuanto que la gravedad política es todavía no terminamos de sacar cuentas. En el Foro de Sao Paulo, en las conclusiones, se inscribió esta referencia como un ejemplo duro de esta situación de disputa y de esta situación de crítica y de llamado a la conciencia política en toda la región de cómo se están comportando las corporaciones mediáticas de manera absolutamente irresponsable frente a la realidad social de nuestros pueblos. Con actitudes golpistas, con actitudes de abuso, de falsedad, de mentira, pero particularmente convirtiéndose en partidos mediáticos en los que hoy por hoy se refugia una derecha que carente de un proyecto
político de nación, de Estado, de modelo económico justo, en todo caso, para la distribución y la solución de los problemas profundos de los pueblos, se ha convertido, repito, en una especie de trincheras desde las cuales se maneja casi puro enunciado de calumnia, de falacia, de fake news, sin tener soluciones concretas. Esto se denunció y el Foro de Sao Paulo tiene ya un plan de trabajo para el próximo año muy específicamente referido a la problemática mediática continental. Fernando Buenabad Domínguez, agradecemos muchísimo tu análisis desde la República Bolivariana de Venezuela y desde aquí, desde este espacio que es Conflictos por Almayadín en español. Esperamos poder estar en contacto con vos de manera muy pronta. A ustedes, gracias por haber participado de esta misión. Está contando el cuento. Ojos abiertos, si buscan que no entiendas es porque te están mintiendo. Información como mercancía, conflictos.